Vamos a ampliación de noticias, 8:52 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal estamos con ustedes. Y a propósito de las declaraciones que ha brindado el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, y básicamente en lo referente a reuniones que él sostuvo con el ministro de Defensa primero y luego con el presidente de la República para hacerles ver que las personas recomendadas no debían ascender, efectivamente estamos corroborando a través del registro de visitas, primero de la Presidencia de la República, que él efectivamente... estamos viendo primero el registro de visitas del Ministerio de Defensa, si no me equivoco. Así es. Estuvo el día 15 de octubre, ¿no?, en una reunión con el ministro Walter Ayala. Y de ahí se trasladaron a Palacio de Gobierno y ahí está, figura en el registro de visitas de la Presidencia de la República, la reunión de trabajo, así está consignado, de José Alberto Vizcarra con el presidente Pedro Castillo. Así que esa es la corroboración que hacemos, Fernando, Mónica, sí, de las visitas del señor Vizcarra. Y solamente decir que lo que duraron esas visitas, en el caso del despacho ministerial, fue de las 2:55 hasta las... de las 14:55 hasta las 17:25, o sea, fue una, de 2 horas y media. Una reunión amplia, ¿no? Y la segunda, a ver si los ojos me ayudan, A ver. No sé si lo tienes tú, el ejército peruano, José, el señor Castillo, de 5:20 a 7 a 7, o sea, también una reunión bastante larga. Así que se pueden haber dicho muchas cosas en una reunión de 2 horas, ¿no? Y por supuesto, Fernando, Mónica, amigos de RPP, el ministro de Defensa, Walter Ayala, tiene los micrófonos de RPP abiertos para su testimonio, su descargo. Claro, ya lo hemos recibido en otras oportunidades. Es un abogado que conoce el marco normativo, así que desearíamos que nos explique lo que nos ha dicho el general esta mañana. Vamos a hablar sobre economía ahora, y lo vamos a hacer con una persona calificada, porque se trata del señor David Tuesta, que ha sido ministro de Economía y que actualmente es el presidente del Consejo Privado de Competitividad, y que ha publicado ayer un artículo severo, aunque lleva un título literario en El Comercio, es decir, la insoportable levedad del Estado peruano. Señor David Tuesta, muy buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Contentos de poder escucharlo y que nos explique a fondo y con el rigor que usted tiene en qué estamos en economía y para qué serviría que el Congreso otorgue al gobierno facultades delegadas para legislar en materia tributaria. Pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera saber por qué pensó en este título usted, la insoportable levedad del Estado peruano, que uno lo lee con mucho entusiasmo inicialmente, antes de enterarse que en materia de eficiencia del Estado somos de los peores estados del mundo y peor aún en materia de lucha contra la corrupción. Yo cerré este artículo ayer domingo y pasé una muy mala tarde, señor Tuesta. Lo siento mucho. Pero es justamente, se basa en esta contradicción, ¿no?, que recoge la novela de Kundera, ¿no?, de esta contradicción entre el peso y la levedad, efectivamente, ¿no?, que en el caso del Estado, pues es evidente, ¿no?, que más peso que se ha venido ganando, como he mencionado ahí en las cifras, no se refleja efectivamente en que ello tenga impacto en el bienestar de los ciudadanos, que al final es para eso que han surgido o han ido surgiendo los estados en el mundo, no es parte del contrato social, ¿no? Sí. Sino para qué lo queremos, ¿no? En el momento en que empieza a alejarse de ese objetivo, se convierte en un obstáculo. Ya, y lo que es el peso graso, no el peso, digamos, muscular que genera una reacción apropiada en una situación como en la que estamos. Ese peso graso que acaba de comentar Mónica es totalmente cierto. El Banco Mundial, para el caso peruano, señala que la ineficiencia del gasto, esta grasa, este dinero que se va a no se sabe dónde, pero que no genera impacto, es de aproximadamente 2.5% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de casi más del 10% del total del presupuesto, es decir, 10% lo separamos y lo tiramos textualmente a la basura, ¿no? Porque no, o van estos tipos de contratos, consultoría, como ya hemos visto el tema del caso Swing en su momento, pero ¿cuántos swings hay seguramente hasta el día de hoy recibiendo este tipo de recursos mal asignados y pagados por los contribuyentes, ¿no? Y en estas circunstancias,
¿Cómo debemos juzgar que el ministro de Economía y Finanzas, su colega, señor Pedro Franque, haya solicitado al Congreso facultades delegadas para legislar, en particular en materia de impuestos? ¿Cómo juzga usted eso que el ministro ha justificado diciendo que esto permitirá justamente acelerar y hacer más eficiente la recaudación para beneficio de la inversión social en el Perú? Creo que se nos fue a Marte. Sí, estamos escuchándolo con una resonancia de apariencia extraplanetaria. No sé qué ha podido. A ver si podemos reanudar la comunicación. Sí. Pero es importante, además, la opinión de David Tuesta, porque además lo seguimos permanentemente en sus tweets. Está muy vinculado, a pesar de tener un cargo fuera, está muy vinculado al día a día de la economía nacional, ¿no? Y me imagino que en el tema tributario la observación mayor es que se está buscando el atajo más, digamos, más fácil, más corto, pero que evidentemente va a ir al mismo grupo humano, ¿no? Que al que va permanentemente. Pero en fin, creo ahí que está. Ha regresado a la tierra. Regresó. Ya el señor ya regresó a la tierra. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Ya, buen aterrizaje. Ya estoy acá. Muy bien. Un gran paso para la humanidad. Vamos a... En tema tributario, usted, digamos, como decía Fernando, ¿cómo observa el planteamiento de buscar más tributos? Decíamos acá que es el atajo más fácil, ¿no? Porque es lo que normalmente a lo que se apela, ¿no? Mira, yo encuentro tres problemas, ¿no? El primero es el que les acabo de comentar, ¿no? Un tema de este contexto de que el ciudadano dice que se le va a meter otra vez mano al bolsillo y sin que se le dé mínimamente un gesto de que ese desperdicio de recursos, que el Banco Mundial estima en 2.5 del Producto Bruto Interno, se va a hacer algún cambio. No se ve nada por ese lado. Pero luego hay otros dos elementos que yo quiero señalar. Uno es el tema de transparencia, ¿no? El ministro o el Ministerio de Economía y Finanzas ha venido solicitando, ha emitido 2 decretos de urgencia, ¿no? Que no debió haberlos hecho de acuerdo al Consejo Fiscal, porque son recursos que no deberían ser solicitados o planteados de esa manera. Estamos hablando de casi 5.000 millones de soles. Esto de alguna manera rompe completamente a lo que ha sido la disciplina fiscal hasta el momento. Entonces eso a mí me llama muchísimo la atención respecto a que se quieran utilizar recursos que no han sido presupuestados y de una manera poco transparente. Esa parte de transparencia me preocupa mucho. Me preocupa mucho también de que hayan recursos de casi 10.000 millones de dólares que se han generado ya como consecuencia de la subida del precio de los commodities. Ahí tenemos casi 4.000 millones de dólares más, casi 2.000 millones de dólares en regularizaciones este año, otros 4.000 millones que se han generado por emisión de bonos. Hay casi 10.000 que ya el gobierno tiene listo para el 2022, ¿no? Entonces, ¿para qué requiere más? Y a mí me llama sospecha cuando vemos que nos aproximamos a un escenario electoral. Entonces, cuando no se ponen estas cosas en transparencia, el contribuyente puede pensar que se quieren utilizar sus recursos para asistencialismo, para ganar favores en particular, y adicionalmente, fíjense, cuando me dicen que el ministro de Educación no quiere tomar evaluaciones a los maestros, yo digo, entonces de repente quiere mis impuestos también para subirle el sueldo a estos maestros sin pasar por evaluación. Señor Tuesta, entonces hay varios aspectos que no terminan de dar confianza. Señor Tuesta, ¿usted considera que llevar adelante esta reforma tributaria, más impuestos, afectaría a determinado sector de la población y básicamente la clase media? El ministro y la Premier han sido enfáticos ellos en decir que no va a pasar eso, no se va a afectar a este sector de la población. Sí, yo creo que ahí hay un error, definitivamente, porque la actividad económica hoy está sumamente frágil. Se le ha dado golpe fundamentalmente a la inversión privada con estos mensajes poco claros, ¿no? De que no han terminado de dar confianza respecto a lo que va a ser la economía en el país, cuando la mejor forma de reactivar la economía y generar impuestos a través de ello es justamente con mensajes mucho más claros de lo que pretenden hacer en su política económica. Y colocándole impuestos, incluso de manera focalizados a estos colectivos, pues simplemente está
están contrayendo un consumo que pudiera ser muy importante para reactivar la economía, ¿no? Entonces yo no veo ahí esta relación entre bajar, subir impuestos, reactivar. Es algo que no encaja en el contexto actual, sobre todo. Bueno, hemos escuchado sus puntos de vista, sus argumentos y también su sospecha, ¿no? Que esto tenga que ver con el contexto electoral al que nos acercamos. Muchísimas gracias, señor David Tueste, presidente del Consejo Privado por la Competitividad. Son las 9:02, nos hemos sobregirado, era necesario para hablar sobre economía, pero escuchamos los titulares de la hora y regresamos rápidamente a Ampliación de Noticias.